En este video vamos a resolver el siguiente problema. Usted está encargado de una obra en terreno y debe comprar una grúa con taladro, como la que se ve en la figura. El tubo del taladro está hecho de un tipo de acero, con módulo de elasticidad 200 gigapascales y un módulo Poisson de 0.33. El diámetro externo son 60 milímetros y el diámetro interno son 45 milímetros. Si nos dicen que el momento torsor al que se verá sometido el tubo del taladro es de 150 kN por centímetro, nos piden calcular la tensión de corte que se produce al interior y el exterior del tubo, dibujar el diagrama de fuerzas cortantes en el tubo, calcular cierto el ángulo de giro que se produce a lo largo del tubo y en la parte final, ¿cierto? Si el giro total no debe superar el valor de 3.954341 grados, ¿qué largo debería tener el tubo del taladro? Entonces, en la primera parte, debemos calcular la tensión de corte que se produce al interior y al exterior del tubo. Eso quiere decir que si nosotros miramos, ¿cierto?, en corte nuestro tubo, acá está el centro, ¿cierto? Todo esto es vacío, acá tenemos el material, ¿cierto?, que es acero. Esto podría incluso pintarlo. Ahí está nuestro tubo. Entonces, aquí tendríamos que calcular las tensiones en este punto y en este punto acá, al interior y al exterior. Y la tensión de corte se obtiene a través de la siguiente fórmula, que relaciona la tensión de corte con el momento torsor aplicado a un cierto radio y también a través de la inercia polar de la sección. Entonces, considerando un momento torsor de 150 kN por centímetro o bien 1500 kN por milímetro, debemos evaluar las tensiones en los radios, ¿cierto?, de 22.5, que es la mitad del diámetro interno, y 30 milímetros, ¿cierto?, que es la mitad del diámetro externo. Entonces, en primer lugar necesitamos, porque ya conocemos los radios, necesitamos el I sub P o la inercia polar. Entonces, para un tubo, nosotros tenemos que la inercia polar está dada por pi medios, por el radio externo a la cuarta, menos el radio interno a la cuarta. Entonces, reemplazando los valores, ¿cierto?, tenemos que el radio externo son 30 milímetros y el radio interno son 22.5 milímetros. Y eso me da un resultado de que la inercia polar es 869.766 milímetros a la cuarta. Una vez que tenemos la inercia polar, podemos pasar a evaluar las tensiones, ya que sabemos que el momento, ¿cierto?, torsor aplicado es de 1500 kN por milímetro. Entonces, evaluando, ¿cierto? Primero, por ejemplo, en el radio interno, que es de 22.5, obtengo, según la ecuación, el momento torsor aplicado por el radio al cual estoy evaluando la tensión partido en la inercia polar. Y eso me da un valor de 38.8 megapascales. Si yo evalúo las tensiones en el exterior del tubo, es decir, en un radio de 30 milímetros, tendría que la tensión, ¿cierto?, al igual que antes, la puedo calcular como el momento torsor aplicado por el radio al cual estoy evaluando, que son 30 milímetros partido en la inercia polar, me da que la tensión en ese punto es de 51.73 y obviamente debería dar mayor, ya que estamos, ¿cierto?, calculándolo más alejado del centro del tubo con un radio mayor. Entonces, en la parte B tenemos que dibujar el diagrama de esfuerzos cortantes del tubo y en este caso está dado por la figura que tengo dibujada acá. Fijémonos que desde el centro del tubo la distribución de tensiones se considera lineal y al llegar, ¿cierto?, hasta el borde interno, tendríamos que acá nuestra tensión calculada era de 38, vamos a ponerlo aquí, 38.8 megapascales. Y al llegar al borde, ¿cierto?, externo es de 51.73 megapascales, considerando una distribución lineal de los esfuerzos. Ya estamos bajo el rango lineal elástico. El radio 1, ¿cierto?, o el radio al cual ocurre, ¿cierto?, esta tensión, ya vimos que es el radio interno de 22.5 y el radio externo es de 30 milímetros. Entonces, ahí está el diagrama de esfuerzos cortantes y en la parte C nos piden calcular cuál es el ángulo de giro
que se produce a lo largo del tubo. Entonces, fijémonos que el giro total, conociendo el largo, se obtiene como el momento torsor aplicado por el largo, partido en G, que es el módulo de corte, por I sub P, que es la inercia polar. Entonces acá, por ejemplo, vamos a calcular cuál sería el módulo de corte según el módulo de Poisson y según el módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Entonces acá yo obtengo que, a partir de estos datos de enunciado, que es el E y el módulo de Poisson, para el acero, tengo que el módulo, ¿cierto?, de corte es 75.2 gigapascales. Entonces ya tengo esto, tengo la inercia, también conozco esto. Lo que yo no conozco es el largo del tubo, no me lo dan en ningún lado. Entonces una cosa que yo no puedo hacer es escribir, ¿cierto?, el giro por unidad de largo. Es decir, si nosotros pasamos, ¿cierto?, el L al otro lado, tendríamos cuánto gira por unidad de largo. Y eso es básicamente el giro a lo largo del tubo. Y nos queda obviamente en radianes por cada milímetro. Entonces, ocupando esto en la parte D, que nos dicen si el giro total no debe superar esta cantidad de grados, nos preguntan qué largo debería tener el tubo del taladro. Entonces, como dije, ocupando lo anterior, nosotros podemos ocupar o imponer, ¿cierto?, un giro que es de 3.95431 grados o bien 0.69 radianes, 0.069 aproximadamente. ¿Cierto? Yo paso el L para el otro lado, paso, ¿cierto?, el 2.3 por 10 a la menos 5 al otro lado, y al final impongo, ¿cierto?, este ángulo de giro y obtengo que el largo debería ser de 3 metros, y esto ahí estaríamos considerando, ¿cierto?, que ese sería, digamos, el giro máximo, porque esta ecuación viene para el giro total, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos nuestra figurita de, por ejemplo, el taladro, lo voy a dibujar así, o mejor así, de lado. Este es el tubo del taladro, ¿cierto? Tenemos que en el borde, o digamos en la distancia de 3 metros, el giro total debería ser de 0.069 radianes. Entonces, para que eso ocurra, el largo tiene que ser de 3 metros. Si es más corta o más larga, ¿cierto?, ese resultado va a cambiar. Pero para que ocurra, ¿cierto?, esta condición de que el giro total sea a lo más esta cantidad de grados, el largo de la tubo tendría que ser de 3 metros. Entonces, ese es este ejercicio. Espero que se haya entendido y si no, me avisan.